Buenas tardes, estamos en la sesión del 5 de febrero del 2018. Bienvenidos a la semana 6 de este módulo 6. Y pues como verán ya estamos por concluir un módulo más de su proyecto de vida de la prepa en línea C. Bien, pues quisiera recordarles que en esta semana 3 vamos a ver la unidad 5, que comprende el tema What time do you get up? Básicamente, si ya habrán tenido oportunidad de revisar los ejercicios, los recursos y los temas, verán que vamos a hablar de lo que son actividades cotidianas. Bueno, antes que nada, pues revisar la guía para que organicen su agenda y puedan llevar a cabo la entrega de sus actividades. Tenemos las dos actividades integradoras para esta semana, A Typical Day y My Family Routine, más el foro de clase que se llama Talking About. Es muy importante que para que puedan realizar estas actividades, pues sí revisen todo lo que son los recursos para que sus actividades se encuentren dentro del contexto y del uso del vocabulario y la estructura que se requiere en la unidad. Como les he mencionado anteriormente, puede ser que sus actividades estén correctas, gramaticalmente hablando, que sus enunciados que elaboran estén bien o sus preguntas, pero no hablan del tema de la unidad, entonces pues ello les baja la puntuación. Entonces es muy importante que revisen los recursos antes de dar inicio a la elaboración de sus actividades. Bien, para poder realizar sus actividades necesitamos algunas palabritas que nos van a servir como complementos para elaborar los enunciados que vamos a agregar en nuestras presentaciones. Bueno, quiero comenzar con lo que son los adverbios de tiempo, que son aquellas palabras que van a modificar al verbo y se usan para indicar cuándo o en qué momento se lleva a cabo la acción o la actividad. Es importante que en los enunciados que van a elaborar en sus actividades los utilicen de manera variada, porque muchas veces, como en la semana 1 pasó, ocupaban una sola preposición de tiempo, de lugar, perdón, para referirse a la ubicación de los objetos, cuando tenían muchas otras preposiciones que podían utilizar. En este caso, pues pasa lo mismo. Tenemos diferentes adverbios que los tienen aquí en sus recursos y pues de preferencia usen uno en cada una de las oraciones que van a compartir, para que así se note que están revisando realmente los recursos y sobre todo para que los apliquen. Bien, pues ya que identificamos lo que son los adverbios de tiempo, que están aquí: early, soon, yesterday, already, today, later, before, after, tomorrow, now, veremos que los podemos utilizar para complementar nuestras oraciones. Bien, hay algunos adverbios que se colocan después del verbo, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos de cómo podemos utilizarlos. Por ejemplo, Susie does her homework before eating. I go to ballet classes after school. Now, Juan plays the piano. Otros adverbios de tiempo que podemos utilizar para complementar nuestros ejemplos son los días de la semana. Por ejemplo, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Aquí lo importante es de que estos días de la semana o estas palabras vayan acompañadas de la preposición on. Bien, también nos podemos apoyar para nuestras oraciones de los adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia, como verán aquí, tienen la función de modificar al verbo y son para indicar, como su nombre lo indica, frecuencia, cada cuando hacemos alguna acción o alguna actividad. Pero aquí lo importante es que se colocan antes del verbo principal. Entonces tenemos, por ejemplo, el sujeto, el adverbio y el verbo. Bien, ¿cuáles son esos adverbios que están aquí marcados con rosa o rojo? Son never, occasionally, sometimes, usually, weekly, every, acompañada de every day, every week, often, daily, always. Bien, recordemos que van entonces entre el sujeto y el verbo. Por ejemplo, I often study. Y verán que aquí estamos dando un complemento con un adverbio de tiempo, ¿no? At night, que son las partes del día, por ejemplo. Juan always washes his clothes in the morning. Bien, entonces los adverbios de frecuencia nos pueden servir también para complementar nuestros ejemplos que vamos a entregar.
Ok, aquí tenemos otros ejemplos más. Sylvia usually walks to the market. She occasionally calls me. Bien, como verás aquí esta línea de frecuencia pues te indica que empezamos de 0, que es never, y vamos aumentando la frecuencia hasta llegar a always, que es siempre. Ya depende cada cuando lleves a cabo tus actividades de las que nos vas a hablar, pues es la palabrita que vas a utilizar. Existen otras expresiones de frecuencia, un poquito digamos que más largas, pero aquí lo importante de esto es que se colocan al final de la frase. Por ejemplo, every day, once a week, twice a month, 3 times a year. Every day, every week, every month, every year. También tenemos once a day, once a week, once a month, once a year. Twice a day, twice a week, twice a month, twice a year. 3 times a day, 3 times a week, 3 times a month, 3 times a year, etc. Bueno, entonces aquí once es una vez al día, una vez a la semana, al mes, al año. 2 veces, twice, o 3 times, 3 veces, 4 veces o más veces, ¿no? Bien, entonces estas palabras que también son pues expresiones que de alguna manera nos indican frecuencia, también las podemos utilizar en nuestros ejemplos. Como verás, entre los adverbios de tiempo, los de frecuencia y estas otras expresiones de frecuencia, pues tienes ya un amplio vocabulario que puedes utilizar para tus ejemplos. Entonces, pues no vayas a poner en tu actividad el mismo adverbio de tiempo, ¿no? Every day, every day, every day, ¿no? Podemos ya usarlo de diferente manera. Bien, pasando a la actividad integradora número 5, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, como en las actividades anteriores consta de varias partes, es importante que cumplan con los pasos que aquí se les van pidiendo. Bueno, ¿qué vas a hacer? Es un documento en procesador de textos donde incluyas una tabla con tus actividades diarias en un día típico de tu vida y un párrafo en el que las vas a describir de forma cronológica. Es decir, primero vas a elaborar una tabla como la que está aquí, ¿sí? Y pues vas a hacer unas preguntas que te harías a ti mismo, ¿verdad? Como estas: What time do you get up? What time do you go to sleep? What time do you take a shower? What time do you study for Prepa en línea CEP? What time do you have breakfast? What time do you have lunch? Y ya que hiciste tus preguntas, las vas a contestar tú mismo con información de ti, ¿ok? Y ya que tienes tus respuestas, a partir de ellas vas a ordenar tus enunciados cronológicamente para que puedas redactar un párrafo pequeño pues con esa misma información. Entonces, al último, pues mencionas cuál es tu actividad favorita del día con la frase My favorite activity of the day is... Bien, una vez que tienes tus preguntas con las respuestas y después el pequeño párrafo que elaboraste, practícalo muchas veces para que después nos puedas compartir el archivo que grabaste. Ahora, es muy importante que verifiquen cómo están compartiéndole a una servidora el link del archivo de audio, porque tuve muchísimos links que me estaban compartiendo y que lo que compartían era el link para la página principal de Drive o de OneDrive o de Dropbox y no del archivo. En ocasiones el archivo, pues yo le daba clic o lo tenía que copiar y pegarlo en el buscador y me dirigía a un documento o un archivo que no se podía abrir o que me pedía autorización o que lo tenía que descargar, pero que al momento de descargarlo, pues me decía que había error. Entonces, si no pueden utilizar hacer un archivo de audio, pueden usar la herramienta que es Vocaroo.com, que ya se los he recomendado y es una herramienta muy fácil de usar y el link se comparte sin dificultades. Sí les quiero pedir por favor que las indicaciones es elaborar archivo de audio, no de video, porque pesan más y precisamente presentan más dificultades al momento de abrirlas. Bien, una vez que tienes tu documento de Word con tus preguntas, tus respuestas y tu pequeño párrafo, guárdalo con apellido, nombre, módulo 6, semana 3 y el nombre de la actividad que es A Typical Day. Bien,
Entonces, como estamos hablando de la rutina cotidiana, pues aquí tenemos unas imágenes de lo que hacemos normalmente en un día, que es muy básico, ¿no? Si te fijas, aquí tenemos hasta 20 imágenes, quiere decir que bien podrías elaborar 20 enunciados. Bueno, pero acá pues se te piden unos cuantos, ¿no? Bien, vas a identificar primero la imagen, tiene numerito, y enseguida tienes aquí ya con el número lo que significa cada actividad, incluso ya viene con su complemento, ¿no? Por ejemplo, get up, take a shower, brush my teeth, shave, get dressed, etc. Yo sugiero que utilicen estas actividades cotidianas, también puedes usar desde luego las que están en plataforma o algunas otras que encuentres en internet, pero que sean de actividades cotidianas, porque ese es el tema. Y entonces ya puedes elaborar ejemplos sencillos con el sujeto que va a ser primera persona, es decir, yo, I, y simplemente es agregarle el verbo que está aquí. I get up, I take a shower, I brush my teeth, I shave, I get dressed. ¿Qué es lo interesante de esto? Que tú le vas a agregar, como ya vimos, los adverbios de tiempo o de frecuencia, ¿no? Por ejemplo, I always get up at 5 a.m. in the morning, ¿ok? I usually take a shower at night. I always brush my teeth after I have dinner. Entonces puedes hacer un pequeño borrador donde vas estructurando poco a poco tus oraciones. Bien, tenemos un orden que seguir para las frases que vamos a hacer, que básicamente siempre es el who, what, where, when. ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Y cuándo? Entonces vamos a poner siempre el sujeto, repito, en este caso es yo, primera persona, el verbo principal, es decir, aquí va a ir la actividad, go to school, take a shower, take my children to school, y después puedo poner el complemento, ¿no? Where, dónde o when, cuándo. Como son rutinas, pues más que nada vamos a usar expresiones de tiempo como ya vimos anteriormente. También para tu siguiente actividad vas a usar el pronombre personal he o she porque ya vas a hablar de otra persona. Entonces, básicamente esa es la diferencia entre las dos actividades. En la primera vas a hablar de ti, es decir, con el sujeto I. Y en la segunda actividad vas a hablar ya de una tercera persona. Bueno, lo que sugiero es que escribas en tu cuaderno, tu tableta, laptop o celular las siguientes palabras para que pongas, digamos que un orden al pequeño párrafo que vas a elaborar. Además, esto te va a ayudar cuando vas a poner first, primero, then, después, after that, después de eso, later, más tarde, finally, finalmente. Entonces, al describir tu día, puedes decir, first, I get up, then I take a shower, after that, I get dressed, later, I go to work, finally, I go home. Recuerda ir complementándola con adverbios de tiempo o frecuencia. También puedes contestar tus preguntas. What do you do in the morning? I go to school. What do you do in the evening? I finish work. What do you do at night? I watch the TV. Y una vez que tienes este pequeño borrador, pues ya puedes proceder a escribir tu párrafo. Bien, entonces para mi rutina diaria, describe en el espacio pues las actividades que realizas. Puedes dividir 3 partes del día, la mañana, la tarde o la noche, no es necesario. Puedes utilizar simplemente una parte, la mañana, la tarde o la noche. Aquí lo pongo como ejemplo. Entonces, my daily routine, morning, first I wake up, y luego sigues el esquema. Evening, ya en la tarde, first, then, after that, later, finally, y pongo las actividades que llevo a cabo. Y ya en la noche, bueno, una disculpa, aquí se quedó las letras blancas, pero básicamente es lo mismo. At night, first, I, then, after that, later, finally. Y una vez que tienes tus 3 pequeños párrafos con las 3 partes del día, puedes decidir qué quitas o qué le agregas. Recuerda que esta solamente es una sugerencia como de un bosquejo para que elabores tu párrafo y también te puede servir para la siguiente actividad.
Bien, la actividad integradora número 6, ¿qué hacer? Pues igual un documento en procesador de textos donde describes la rutina diaria de un familiar o conocido. Aquí ya es en tercera persona porque ya vas a hablar de él o de ella. Ya no hablas en primera persona y tampoco en segunda persona, o sea, de ti, ¿ok? O sea, tú. Bueno, ¿qué hacer? Con base en la actividad integradora número 5 vamos a redactar algunas otras preguntas y estas preguntas se supone que se las vas a hacer a alguien que vas a entrevistar, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu esposo, tu esposa, algún amigo, tu vecino, tu vecina, en fin, o alguien que sepas que sabe hablar inglés. Y bueno, podemos hacer estas preguntas. ¿Qué es importante aquí? Identificar de quién vas a hablar. Si es mujer, el pronombre personal es she. Si es hombre, el pronombre personal es he. Bueno, una vez que ya seleccionaste, la pregunta básicamente va a ser la misma con el mismo auxiliar. What time does, okay? Y le agregas el sujeto. What time does she wake up? What time does she go to bed? What time does she go to work? What hobbies or sports does she do? What time does she eat breakfast, lunch, dinner, etc.? Bien, ya que tienes las preguntas, pues vas a escribir las respuestas y vas a redactar por lo menos 10 oraciones sobre su rutina. ¿Qué voy a hacer aquí? Bueno, los mismos verbos que puse en mis preguntas los voy a tomar y voy a hacer con ellos mis oraciones. Recuerda que según el recurso que ya revisaste, al verbo entonces ya cuando no está en la pregunta y está en una forma afirmación, hay que agregarle la terminación es y es o es según la terminación que tenga el verbo. Y ya que tienes tus 10 oraciones, vas a redactar un párrafo donde describes al familiar con una pequeña introducción para presentarlo. ¿Qué debe llevar? Nombre, edad, descripción física y ya después viene la rutina. Se puede incluir una imagen. Ya que tienes este pequeño párrafito, lo vas a grabar, practícalo muchas veces y bueno, compartes el link como habíamos mencionado dentro del mismo documento o incluso en el mismo documento insertar el archivo de audio. Recuerda que es más fácil insertar un archivo de audio que un archivo de video. Guárdalo y súbelo a la plataforma con el nombre, apellido, nombre, módulo 6, semana 3 y el nombre de la actividad que es My Family Routine. Bueno, para hablar de la rutina de un familiar, pues tenemos aquí algunas, pues como lo que vienen siendo quehaceres, ¿no? Cosas cotidianas que hacemos más que nada como de, pues de trabajo en casa, responsabilidades que tenemos con las mascotas, con la familia, los hijos, ¿verdad? Etcétera. Ir de compras. Tenemos aquí el numerito, la imagen. Primero trata de identificar qué actividad es. Y después aquí con su número tenemos qué significa cada imagen. Por ejemplo, clean the apartment, wash the dishes, do the laundry, iron. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? A todos estos verbos que tenemos aquí, clean, wash, do, iron, feed, walk, study, go, drive, take, work, live, come. Tenemos que aplicarle la regla de la tercera persona cuando vamos a hacer nuestro párrafo. Acuérdate que cuando hablamos de él o ella, en inglés pues el verbo se conjuga de esta manera, por así decirlo, agregándole la terminación S al verbo. Bien, ahora, pues ¿cómo le vamos a poner esa S, la IES o la ES? Pues bueno, aquí viene. Recuerda que tenemos a las personas, ¿no? I, you, he, she, it. We, you, and they. Básicamente lo que se nos complica es he, she, it. Pero bueno, si lo analizamos no es tan complicado. Hay que agregarle terminación S. He likes, she likes, it likes. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Bien, a la mayoría de los verbos le agregamos S. Pero, por ejemplo, el verbo have es irregular, cambia a has. Hay verbos que terminan en S, SH, CH, X, O. A estos verbos con esta terminación les vamos a agregar ES. A los verbos que terminan en consonante más Y, le quitamos la Y y agregamos IES. A los verbos que terminan en vocal y que llevan Y, solo le agregamos una S. Por ejemplo,
tenemos aquí estas terminaciones. Bueno, los verbos, ¿no? Drink, run, smile, write, read, cry, walk, sing, eat, sleep, talk, think. Pues voy a ver qué terminación tiene, ¿ok? Y en base a la regla anterior, pues voy a decidir qué terminación le voy a agregar cuando hablo de he or she. Entonces ya tenemos he drinks, he runs, he smiles, he writes, he reads, he cries, he walks, he sings, he eats, he sleeps, he talks. Si hablas de ella, pasa lo mismo. She drinks, she runs, she smiles, she writes. Entonces, sí es importante determinar qué terminación tiene el verbo para aplicarle la regla y entonces ya nos queda conjugado así. Como verás, pues es cuestión de práctica. Una vez que has seleccionado los verbos que vas a utilizar, le aplicas la regla de la tercera persona. Bien, para el foro de clase Talking About, pues es importante que antes de participar en el mismo, primero realices tus actividades integradoras 5 y 6. ¿Por qué? Básicamente la información de estas dos actividades son las que vas a proporcionar o con las que vas a elaborar tu actividad para el foro de clase. Te tienes que apoyar de imágenes para ilustrar las acciones que llevas a cabo durante el día. Menciona el horario, menciona el día. También va a incluir audio en el que vas a describir las actividades de las que estás hablando. Y básicamente para el foro de clase es una presentación en PowerPoint con únicamente 3 diapositivas. 3, ¿ok? No 4, ni 5, ni 6. 3. Una con los datos generales, tu nombre, grupo, prepa en línea. Otra diapositiva con tu rutina. Aquí es donde puedes retomar tu actividad integradora número 5. Y otra diapositiva con la rutina de la tercera persona. Aquí es donde retomas la actividad integradora número 6. Entonces, no se desesperen, mejor hagan las actividades 5 y 6 y ya después nada más es cuestión de adaptarlo a una presentación de PowerPoint donde le agregues una imagen que represente tu rutina y la rutina de la otra tercera persona. La diapositiva va a llevar audio. ¿Qué va a pasar aquí? Como vas a adjuntar a subir el PowerPoint en el foro, no es posible que en el foro adjuntes un PowerPoint y que luego en otra réplica otro archivo con el audio. Eso nos va a complicar, nos va a duplicar o cuadruplicar los archivos que vamos a tener que abrir en el foro. Entonces, en tu misma presentación en PowerPoint puedes incluir el audio en cada una de las diapositivas. O al final de tu PowerPoint puedes integrar el link donde compartes el audio, pero les suplico de la manera más atenta que no adjunten diferentes links, por ejemplo, un PowerPoint, luego otra réplica y el audio de tu rutina y luego otro con el audio de la otra rutina, ¿no? Son 3 archivos, entonces imagínense por 70 personas cuánto aumenta, ¿no? Y bueno, pues no adjunten audio tampoco en réplica dentro de los comentarios a compañeros, porque entonces yo ya vi el PowerPoint y luego el audio aparece por ahí insertado en un comentario y yo ya no sé si era de ustedes o era un comentario o no sé qué pasó y puede ser que pues se vaya a perder, ¿no? Entre tantas réplicas que de repente hay en el foro. Bueno, recuerda usar la tecnología para elaborar tus tablas, tus oraciones, poner colores, bordes, sombreados, tipos de letra, pues en las imágenes, todo eso. Recuerda usar tus conocimientos previos de lo que has aprendido en otros módulos para que lo apliques aquí. Eres aquí libre de ser creativo y pues ponerle tu toque personal a tus presentaciones, a tus tareas y a tu presentación de PowerPoint en el foro. Bueno, las imágenes que les compartí las puedes buscar en internet, ahí aparecen como Everyday Activities o rutina y ahí vas a encontrar muchísimas, pero también en la plataforma pues encuentras los recursos. Bien, yo creo que a partir de lo largo del día de mañana les adjuntaré lo que son las plantillas para trabajar esta semana, que espero que les sean de utilidad. Las voy a compartir en la sección de avisos porque acuérdense que vía mensajero no se pueden compartir archivos. Entonces, si me hacen favor de buscarlas en la sección de avisos, ahí encontrarán las plantillas para esta semana. Pues bueno, ya están por concluir. No se atrasen en esta semana, por favor,
porque ya viene la semana 4 y en la semana 4 no hay extensión de actividades. Básicamente, la mayoría ha logrado cumplir con la entrega de sus actividades. Algunas personas de las que yo les comenté que no abrí el archivo de audio, me lo volvieron a compartir y bueno, estoy revisándolo, por favor no se desesperen. Estoy concluyendo las entregas, bueno, ya concluí las entregas de la semana y de sábado y tuve bastantes entregas en domingo, entonces pues pasaré a revisarlas a partir de mañana. Y una vez revisadas las actividades, detectaré a quién le falta entregar alguna actividad para que le avise vía mensajero y pueda pues tener extensión de tiempo para entregar algún faltante. Entonces solo les pido tengan paciencia y preparen sus actividades que les hayan faltado para el próximo pues fin de semana, jueves, viernes y sábado a más tardar, para que podamos concluir ya la semana 4 próxima pues satisfactoriamente. Recuerden que estamos en una comunidad de aprendizaje donde lo que hace uno pues nos afecta a todos. Si ustedes se atrasan en las entregas, pues a mí me atrasan en tener que calificar y al final pues nos llega la semana 4 y ya se afecta más que nada a ustedes porque ya no hay extensión de tiempo y pues va a bajar su puntuación. Entonces, bueno, muchas gracias por sus atenciones y no olviden revisar la sección de avisos.